Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, hoy voy a hablarte, te hablé en el vídeo anterior de la disciplina y entonces entramos en un tema muy interesante que era el tema de la atención. Y hoy me gustaría un poco hablarte de la atención. Ah, no, de la atención no, coño. Sí, de la atención, eso es. Eh, Mira mi atención. Disperso total. Entonces te voy a hablar un poco de la atención. Cuando hablaba la otra vez de la atención va la energía, ¿Mm? Um, donde tú pones atención va la energía y entonces ahí entramos en un concepto muy interesante. Bien, pero me gustaría que habláramos um, de cómo generamos atención. ¿Mm? Y, 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 ahí voy a ir, ¿vale? Y lo vamos a hacer hoy afeitándonos con eh, un jabón español. Creo que es el único, no, el único creo que no, pero es el que tiene más tradición, creo que es del País Vasco. El Lea, el Lea Classic, y este es de jabón duro. Antes, cuando empezaron en el Lea Classic a hacer jabón duro, era una mierda. Pero bueno, creo que han reformado y ahora lo hacen mejores, entonces no está mal, no está mal. Ahora le voy a poner un poco de agua caliente para que se ablande un poco. Todos los jabones de triple prensado, y a mí me gustan los jabones de triple prensado, o utilizar solo los jabones de triple prensado, ¿por qué? Porque son más duraderos. Hay como jabones que son como cremas, y los jabones como son cremas está muy bien, pero si eres un coleccionista de jabones como yo, los jabones que son cremas se deterioran. Entonces empezamos a comprar jabones así súper chulos, qué tal y cual, pero no los puedes gastar porque llega un momento que se empiezan como a hacer como pegajosos. Y es porque son cremas y entonces las cremas tienen agua dentro. Y tienen como una serie de productos para que eso sea como homogéneo, que sea fácil de hacer jabón y está perfecto, está muy bien. Pero al tener agua, eso se puede pudrir, se puede florecer, puede deteriorarse el propio jabón y luego ya se pervierten las propiedades. Los jabones de triple prensado lo que tienes es que están tan estrujados que apenas tienen humedad y entonces son muy duraderos, por no decir eternos. Hay jabones de triple prensado que se quedan todos duros, como piedras, los remojas un poquito y perfecto. Entonces a mí me encantan las cosas que duran, porque entonces es cuando tengo mayor rentabilidad en las cosas, porque hay cremas que son buenas, pero si me duran 2 años solo, pero yo quiero jabones porque como tengo bastantes, que me duren mucho tiempo. Y eso es bonito. Bien. Agua caliente. Un poco de agua fría. Me encanta. Bien, y voy a hablarte hoy de la atención. Voy a ponerme de pre la emulsión Mirsol. Un clásico. Hoy me hago afeitado clásico total. La Lea Classic con emulsión Mirsol de After. Esto que pica, pincha, es puro alcohol. Pero bien, bien, a disfrutar de esta afeitada un ratito, estar contigo, hablando contigo, disfrutando de la buena compañía y contándote, porque soy un boca chancla, contándote cosas que a mí me resultan muy interesantes en mi trabajo como terapeuta y tallerista, o talleres de enagrama, de tantra. Básicamente yo me defino como una... En la terapia pues soy, aunque tengo la formación de Gestalt, de sistémica, bioenergética, está bien, pero las formaciones no definen al ser. Lo que hago es definirme como un terapeuta humanista. ¿Sí? ¿Se me oye bien? ¿O esto está muy bajo? A ver. Un, dos, un, dos. Un. Pero está muy bajo. Voy a subirlo un poquito. Un segundo. Un. Lo he subido un poquito más y ahora parece... Creo que es demasiado. Ahora, un, dos. Perfecto, perfecto. Ahora está perfecto. Sí, un. Y ahora está mucho mejor. Bien. Entonces, pues yo me defino como un terapeuta humanista. Cuando hablamos de terapeuta humanista, diríamos como definición que todo pasa por el ser humano. Es como... Los lacanianos hablan de que cuando tú mueres, muere el mundo. Entonces, esto habla de qué tan subjetivo es
lo que vivimos. Y yo creo que es muy subjetivo, tan subjetivo que cada uno vive una vida distinta, con un mundo distinto, porque tiene que ver en función a lo que tú estás viendo. Por lo tanto, nos dedicamos muchas veces a la visión que tienes del mundo. Y la visión que tienes del mundo es tu realidad. La visión que no tienes del mundo no es tu realidad. Entonces, tu realidad cambia, o tu verdad cambia en función a la forma que tienes tú de mirar fuera y también de mirar dentro. De ahí la terapia humanista, que para mí sea como con la que más me defino, ¿no? ¿Existe la espiritualidad? ¿Existe Dios? En función al ser humano, sí. Dios es una particularidad del ser humano. Todo pasa por el ser humano. Es bastante complicado de explicar, pero todo lo que yo puedo entender que es beneficioso para la psicología del ser humano, bienvenido sea. Entonces, hay muchas teorías que no me interesan simplemente porque no me son útiles. Al final, a mí me interesa que las cosas sean útiles. Es lo que te hace bien, adelante; lo que no te hace bien, quítalo. Eso pasa muchas veces con los conceptos de la verdad y todo eso. En fin, ahí lo dejo. Entonces, yo cuando hago talleres, pues me defino como... Yo en los talleres pongo que yo hago talleres de Tantra Kaula. Tantra Kaula es un tipo de Tantra muy, muy bonito, muy especial. Kaula significa familia. Entonces es un Tantra que a veces el Tantra está como muy enfocado al erotismo, ¿no? El Tantra Kaula no está tan enfocado al erotismo, aunque sí a la energía sexual, pero no está tan enfocado al erotismo, gracias a Dios. Porque hoy en día me molesta muchas veces cuando hay tantos talleres que trabajan lo erótico y tal. No me parece que sean lugares interesantes, porque a veces me parece que se confunden un poco. A veces se convierten en talleres para ligar, o talleres para impresionar, o talleres para manifestar quizás una neurosis, como la necesidad de ser vistos como gente sexual, o la necesidad de ser vistos y reconocidos, o la necesidad de aprobación, o de lugar, o de ligar, lo que sea, ¿vale? No, el Tantra Kaula es muy distinto a eso. El Tantra Kaula es un trabajo muy bonito. Bueno, en fin, ahí está. Y luego la segunda herramienta que yo suelo decir que utilizo, porque yo pertenezco a una escuela de Cuarto Camino desde hace muchos años. Cuarto Camino del señor Gurdjieff. El señor Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff, era un tío armenio que investigador, observó, analizó muchas cosas. De ahí parten como conceptos muy básicos, como pues, los seres tricerebrales. Gurdjieff hablaba de que los seres humanos tenemos 3 cerebros: un cerebro que piensa, un cerebro que se emociona y un cerebro que actúa, y que cada uno funciona por su cuenta, y que el trabajo del ser humano es unificar esos 3 centros. Es decir, que no tengas un tricerebro donde lidian, cada uno va a un lado. El pensamiento piensa una cosa, el corazón siente otra, y luego al final acabas haciendo otra, ¿no? Hay esa confusión en uno mismo. Nos sentimos como divididos. A veces, no sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? Como te sientes dividido. De ahí como diferentes reacciones contradictorias entre nosotros mismos, y eso tiene que ver con una falta de armonía de los centros. Cada centro se siente separado del yo y considera que es el yo, en lugar de asumir la triada de la autoridad del ser. Es cuando los 3 centros están al unísono, funcionando al unísono, es cuando tú te sientes en paz, ¿no? Como la mente, el corazón y el cuerpo trabajan para una misma función. De ahí viene la alegoría del carruaje. Te lo cuento otro día. Muy interesante. Y de ahí parte mucho de la moderna psicología, parte mucho del Cuarto Camino, solo que no lo dicen porque no queda bien basarse en cosas de un armenio loco, porque era un ser muy loco, era un ser muy interesante.
El enagrama, por ejemplo, parte del cuarto camino. El enagrama parte del señor Gurdjieff. El enagrama que hoy en día la gente, soy un 3, soy un 2, soy un 1, soy un 24. Todas esas cosas que hoy en día casi aparecen en los periódicos. ¿Tú qué neatipo eres? Pues eso forma parte del señor Gurdjieff, aunque si el señor Gurdjieff se levantara de su tumba y viera lo que han hecho con su enagrama, nos decapita a todos. Esto no debería ser así, pero en fin. Entonces, dentro del cuarto camino hay un concepto muy interesante que habla sobre la atención. Entonces, ¿qué pasa con la atención? Cuando yo te decía en el vídeo anterior que la atención es como la simiente de todo cambio evolutivo. Al final, Gurdjieff hablaba de que el ser humano es incapaz de hacer. ¿Qué se refiere con que el ser humano es incapaz de hacer? Se está refiriendo a que el ser humano, ¿vale?, como concepto, es una máquina. Y cuando hablamos de que es una máquina, hablamos de que el ser humano solo reacciona. Reacciona pues a la educación que ha recibido, al entorno, al medio ambiente, a las cosas que pasan, pero que no tiene un dominio sobre la reacción. No consigue tener un dominio sobre la propia reacción. Si a mí me golpean, me duele. Y eso es una reacción. Entonces, la felicidad o el dominio de la vida va en función a lo que te pase. Hay personas que la vida les va de cara, entonces fantástico, se siente muy bien. Cuando la vida no te va de cara, hijo mío, te sientes mal, ¿vale? Y eso hace que tú no tengas un dominio sobre tu propia vida, sino que en función a lo que te pase, pues vas a ser más o menos feliz. Y eso es así porque la atención o la práctica de la atención está totalmente sujeta a las manifestaciones del mundo. Soy guapo, soy alto, soy sexy, entonces me siento sexy, guapo y atractivo. Es como todo, la identidad o el personaje, el carácter, va en función a lo que pase fuera. Es como el carácter es una reacción a lo que esperaban inconscientemente muchas veces los padres de nosotros o lo que espera el medio ambiente de nosotros. Es yo cómo puedo vivir en este lugar, entonces yo me adapto y genero una serie de cosas que me permiten crear un sitio o ser o estar en el sitio. Y a eso le llamo identidad. A eso le llamo, cuando en el fondo es simplemente un mecanismo. Es una función que hago para poder estar dentro de la gran rueda del hámster. Porque todos buscamos un sitio, todos necesitamos una identidad. Yo necesito llamarme Gerard Castillo Durán porque tener una identidad me hace sentir que existo. Qué bonito sería poder sentir que existes sin tener que localizarse con una identidad, con una descripción. Sino, ojalá pudiéramos describirnos de muchas maneras sin perder la identidad. A veces, por eso hay muchas veces en que la identidad tiene que ver con la convicción que tengas de las cosas y entonces nos empeñamos en tener convicciones, cuando en el fondo, si te lo planteas un poco, las convicciones que tenemos no tienen mucho sentido. Vale, bien. Entonces, esa es la función que tiene nuestro carácter, ¿no? Darnos identidad. ¿Por qué? Porque la identidad real del ser no está. Deberíamos identificarnos con otra cosa que no tenga que ver con algo que nos han creado, con lo que hemos sido educados, sino identificarnos con algo real. Y cuando me refiero a real, me refiero no cambiable. El carácter es algo que ha sido creado. Es muy probable, cuando eras pequeño no tenías el mismo carácter que tienes ahora, ¿no? Es algo que ha sido creado. Sin embargo, a ello le llamo yo identidad. Entonces, no puede ser identidad
Porque la identidad, lo que soy, debería ser no cambiante. Lo que soy debería ser imperecedero. Sin embargo, le llamamos identidad a lo que es el carácter. Y el carácter se yergue como el yo soy, cuando no lo es. Sin embargo, la verdadera identidad del ser, o la verdadera identidad incambiante, está oculta. Es muy probable que no tenga nada que ver con tu manifestación, ¿no? Con tu cuerpo, con tus sensaciones y tal. Y el trabajo de la vida es identificarte con lo que no puede morir, con la verdadera identidad. Porque lo más probable es que cuando muramos, pues este cuerpo lo liberaremos al universo y nosotros volveremos a pasar a ser polvo de estrellas, y nuestra identidad real será lo único que quede. Entonces nos sentiremos que hemos vivido en un espejismo y cuando vayamos a morir sentiremos que morimos, es decir, que desaparecemos, porque lo que desaparece es la construcción de la idea del yo soy. Y solo queda la verdadera identidad. Pero si no ha habido un contacto íntimo con la verdadera identidad, chato, yo miraré la verdadera identidad y diré, yo no me reconozco. Y entonces me sentiré totalmente perdido. Y el dolor va a ser inmenso. Porque tendré que relacionarme con algo muy distinto a lo que yo he creído que soy. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos eso? ¿Cómo creamos la identidad? Prestando atención a lo que quieren las personas de nosotros, a lo que quiere la vida de nosotros, a lo que quieren sobre todo nuestros progenitores, nuestros padres. Que es una lástima porque no debería ser así, sino que debería ser al revés. La atención debería ser de los padres hacia nosotros para ver qué identidad tenemos y ayudarnos a vivir en el mundo en función a nuestra identidad. Pero sin embargo, lo hacemos al revés. Nosotros lo que hacemos es la atención la ponemos nosotros hacia el objeto. Es cómo me pueden querer mis padres, cómo puedo tener un lugar, soy la niña mona, soy el hijo puta, soy el no sé qué, lo que sea. Es como, ¿cuál es mi identidad? Y yo lo que hago es mirar a la autoridad y decir, ¿qué lugar me das? Pues al hijo que siempre he querido, que sea médico porque yo no he podido, y que sea inteligente porque yo soy un ser que me siento mediocre porque mi padre me dijo que yo era un ser mediocre. Bueno, entonces, yo creo una identidad en función a lo que quiere el otro de mí. Entonces yo presto atención a lo que se espera de mí. Yo presto atención hacia afuera, yo voy hacia afuera. Sin embargo, si pudiéramos tener una educación más o menos sana, nos daríamos cuenta que la idea sería que nos prestaran atención, que observaran quiénes somos, porque cuando eres pequeñito, por eso hablan del niño interior y tal, cuando eres pequeñito y no has creado aún una personalidad, se puede ver cuál es tu verdadera identidad, tu parte más esencial. Y ahí es cuando vienen los prejuicios de los padres, entonces ahí es lo que le llamamos la educación. Ay, Dios mío. Y entonces educamos, que significa alejamos al niño de su identidad. ¿Vale? Un día te hablaré del temperamento, la inteligencia y la educación, que es un tema muy interesante. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que como perdemos la identidad real, porque nos dicen eso no, entonces decimos, vale, ser uno mismo, realmente, no nos va a hacer ser queridos, porque no quieren lo que somos. Entonces, ¿qué quieres de mí? Eso siempre se funciona a ser querido, ¿vale? Es como el amor es el que gobierna el mundo. Tristemente. Sin embargo, no nos damos cuenta de que la calidad del amor es importante. El amor mueve el mundo, pero muchas veces el amor que mueve el mundo es un amor tóxico y un mal amor. Hemos de aprender a amar. Esa es nuestra misión más importante. Aprender a amar. Entonces, nosotros prestamos atención al mundo. ¿Qué se espera de mí?
Y desde ahí, ¿qué esperan de mí los padres? ¿Qué esperan de mí el trabajo? ¿Qué espera de mí la pareja? Porque siento que si no hago lo que se espera de mí, perderé la identidad, ergo perderé el lugar. Y entonces somos lo que se espera de nosotros. Y entonces aprendemos a hacer una cosa que es a tener yoes. ¿A qué me refiero con yoes? Aprendemos a tener como diferentes máscaras. En función al jefe, en función al amante, en función a la pareja, en función a los hijos, en función a cuando estoy solo. Yo soy diferentes personas. No, yo siempre soy yo. No, obsérvalo bien. No tratas igual a tu mamá que a tu jefe. Tú no te comportas de la misma forma con tu mamá que con tu jefe. Por lo tanto, tú estás capturado por diferentes yoes. Es decir, dependiendo del momento de tu vida o el momento de la situación en la que estés, eres de una forma o eres de otra. Pero yo creo que siempre soy yo. No. Eso es lo particular y lo gracioso. Que muchas veces, como están en el mismo cuerpo, los yoes, creemos que esos yoes solo es un yo. Entonces, cuando el yo aparece en escena, dice yo soy yo. Y soy el quejica. Y entonces soy un ser que me quejo siempre. Entonces, todos los yoes, cuando aparecen en escena, dicen que son el yo. Entonces, yo siempre voy pensando que tengo una identidad cuando no tengo una identidad, sino que tengo muchas identidades. Y a ese conjunto de identidades le llamamos personalidad. ¿Vale? Todo en función a la atención que proyecto hacia los demás. Entonces, si hiciéramos un trabajo más o menos razonable, la atención no debería ir de mí hacia afuera, sino de mí hacia adentro. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que nosotros, cuando tenemos una atención, y de esto va este afeitado, cuando tenemos una atención, la atención es direccional o bidireccional, ¿vale? Vamos a primero decir que es direccional. ¿Qué significa direccional? Que yo me identifico con lo que a lo que le pongo atención. ¿Me explico? Cuando a lo que yo le pongo atención genera mi identidad. Yo me identifico con lo que, hacia dónde va la atención, hacia dónde miro, hacia dónde escucho, lo que sea. Si yo miro esta brocha y solo tengo una atención y pongo mi atención en la brocha, yo no me veo a mí mismo. Yo a mí no, ahora aquí en el espejo soy yo, pero yo a mí mismo no me veo. Entonces, cuando yo miro la brocha y pongo toda mi atención en la brocha, yo soy la brocha. ¿Me explico? Yo soy la brocha. Por lo tanto, no hay una verdadera identidad. Es dependiendo de a lo que pongas atención, tu identidad varía. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema de eso? ¿Que deberíamos no prestar atención a nada en el mundo? Y es no. Aquí la clave de cuál es la forma de sanar la atención y de trabajar la atención es que podamos dividir la atención. ¿Y a qué me refiero con dividir la atención? Me refiero a que la atención es una cualidad. La atención es la herramienta sobre la cual basamos todo nuestro trabajo personal. Me refiero a que yo pueda estar mirando la brocha y una parte de mí esté mirando la brocha y otra parte de mí esté mirando el entorno y otra parte de mí esté sintiendo la temperatura del cuerpo y otra parte de mí esté hablando y otra parte de mí esté sintiendo. Dividir la atención. Y eso es particularmente difícil. ¿Por qué es difícil?
Porque para dividir la atención hay que dejar de identificarse. ¿Me explico? Y el problema que tiene hoy en día la atención es que la atención es capturada por la identificación. Me dicen que soy malo, toda mi atención va a ese lugar y yo soy malo. Me dicen que soy bueno, me dicen que soy buen amante, me dicen que mi jefe, me dicen que tal, ok. Toda la atención es direccional. Pero si yo consigo dividir la atención, es como cuando un pianista es capaz de tocar con la mano derecha y con la mano izquierda a la vez. ¿Qué está sucediendo cuando yo toco con la mano derecha y con la mano izquierda? ¿En cuál estoy? ¿En la mano derecha o en la mano izquierda? Estoy en las dos a la vez, pero no estoy en las dos, sino que hay una tercera cosa, que es el yo. Es yo observo mi mano derecha y mi mano izquierda. Yo observo mi mano derecha y mi mano izquierda. ¿Se entiende? Cuando practicamos dividir la atención, lo que hacemos es tomar una parte de nosotros y meterla hacia adentro, que es lo que le llamamos el yo observador. Tiene que haber una parte de nosotros que observe el cuadro. Es una parte de nosotros que siempre esté observando el entorno. Pero si nosotros no dividimos la atención, si nuestra atención es focalizada, cuando yo miro la brocha, yo desaparezco. Cuando yo miro mi trabajo, mi éxito, yo desaparezco. Y cuando hablamos de dividir la atención, lo que hablamos es que tengamos la capacidad de estar en varios puntos a la vez, porque eso nos va a generar objetividad. El problema cuando tenemos una dirección, una atención focalizada, y eso hoy en día pues parece como, oh, está concentrado. Eso no es interesante. No es interesante concentrarse, sino diversificarse. Aunque es muy difícil. Pero lo interesante es diversificar. Es cuando focalizamos la atención, nosotros desaparecemos. El yo observador no está. El yo observador no está. Entonces hemos de aprender a tener una energía regulada en relación a la atención. ¿Qué significa eso? Que cuando algo nos gusta mucho, nos identificamos. Cuando algo nos duele mucho, nos identificamos. Pero si somos capaces de capturar una parte de la atención hacia nosotros mismos, el tanto por ciento que va hacia el objeto es menor. 50% aquí, 50% aquí. O 30% aquí, 30% aquí, 30% como estoy. La división de la atención es lo que genera objetividad, no subjetividad. La persona subjetiva no puede verse. La persona objetiva es aquella que se ve. Y cuando hablamos de que nos vemos desde fuera, no estamos hablando de que nos vemos, a ver cómo explicaría, a nosotros mismos, yo conmigo mismo. No, cuando yo digo que me veo desde fuera, es que me veo desde fuera en el entorno. No puedo observarme solo a mí mismo, sino que tengo que observarme a mí en el entorno. De ahí la división de la atención. De ahí el poner atención a muchos puntos. Tengo que poner atención a la luz, a mí, al micrófono, a la cámara, a esta otra luz, al jabón, tal, y a mí mismo. Porque yo soy quien gobierno, como el Señor de los Anillos, ¿no? Y hay un anillo que los gobierna a todos. Pues el yo observador es el anillo que los gobierna a todos. El anillo de Sauron. Es ese momento. Entonces, yo no soy el micrófono, yo no soy la brocha, yo no soy la luz, yo no soy la cámara. Yo soy el entorno completo. Yo genero el dibujo y ahí, en esa objetividad, puedo ser justo. Cuando hay una focalización de la atención, es muy difícil que tú seas justo contigo mismo. La única forma de ser justo con uno mismo es siendo objetivo, pudiendo dividir la atención.
¿Sí? ¿Se entiende? Yo creo que sí. Bueno, se me ha parado la cámara, vuelve a funcionar. Yo creo que sí. Esa es la función de la atención. Ayudarnos a dividir la atención. Y hay toda una serie de prácticas, pero tú las puedes hacer en tu día a día para aprender a dividir la atención. Fíjate, cuando tú juegas un videojuego o estás mirando el TikTok o el Instagram o lo que sea, tú no estás dividiendo la atención. Tú desapareces del lugar en el que estás. Y entonces la atención va del objeto hacia ti, del objeto hacia ti, del objeto hacia ti. Y eso captura tu atención. Entonces tú desapareces. ¿Qué sucede? Que la mayoría de nosotros afrontamos los problemas, afrontamos nuestras angustias y nuestras ansiedades desapareciendo. Lo que hacemos es desconectarnos. Pero eso no hace que el problema se solucione, sino que desde el momento en el que desaparecemos, al desconectarnos de nosotros, desaparece el dolor. Y no es que desaparezca el dolor, sino que nos desconectamos de él. Cuando volvemos a conectarnos, volvemos a ese lugar. Y entonces lo que hacemos es desconectarnos constantemente. Las series, las charlas, los amigos, el sexo, las relaciones compulsivas, el beber, estoy constantemente buscando mecanismos para desconectarme de mí mismo, para no hacerme cargo, para no observarme, para no verme en función al entorno, sino estar terriblemente siendo subjetivo. Y entonces me fijo en una cosa y me identifico en esa cosa. He ligado, esto me gusta, es una mierda, esto es una mierda. ¿Me explico? Lo que hacemos es desconectarnos, porque la atención viene de fuera hacia adentro. Captura nuestra atención y nosotros la soltamos. Hostia. Aquí atrás le falta una mijina, ¿eh? Un segundo. ¿Me explico? Y pregúntate cuántas veces eres capturado. De ahí que Gurdjieff hablara de que somos máquinas y que en el fondo no tenemos la capacidad de tener un impulso genuino. Decía que el ser humano es incapaz de hacer algo distinto a lo que le dicta su máquina, a la reacción del mundo. Y que nuestro trabajo, en mayúsculas, es poder salir de ese lugar para poder ser libre. Es decir, que tú puedas gestionar tu dominio. Es decir, que tú tengas voluntad. Y tener voluntad tiene que ver con la capacidad de dirigir tu atención donde tú decides. Y eso en el mundo, rodeado hoy en día más que nunca de tantos estímulos, es muy difícil. Es hartamente difícil. Es muy difícil observarnos sin identificarnos. Y ese es el trabajo de la buena atención. Ese es el auténtico trabajo de la atención. Y eso, querido mío, se ejercita. No es algo que se tiene o no se tiene. Gerard, es que esto... No, es algo que se ejercita. Y es, como te decía en el vídeo anterior, se ejercita a través de la disciplina. Como, venga. Porque significa que las primeras veces que tú empiezas a practicar, no te sale. No hay gratificación. Es como, esto es un sin vivir. Date ahí. ¿Por qué?
lo único que tienes, la atención es lo único que tienes para ser libre. Lo único que tienes para descubrir la verdad. La capacidad que tengas de prestar atención y sobre todo la capacidad que tengas de dividir la atención. Es cuando yo divido la atención, existe un yo observador. Cuando yo focalizo la atención, no existe un yo observador. Cuando estoy teniendo una experiencia muy intensa, yo me convierto en la experiencia intensa que estoy teniendo. Pero si yo soy capaz en esa experiencia intensa de dividir la atención, esa experiencia intensa se reduce. Y eso pasa tanto en lo que llamamos bueno como lo malo. Hemos de aprender a dividir la atención, tanto en lo que no nos gusta, que ahí lo que hacemos es, cuando algo no nos gusta, nos desconectamos, hemos de aprender a dividir la atención en ese lugar para poder crear una objetividad de lo que está sucediendo, tanto incluso como lo que nos gusta. Ahí también debes dividir la atención, que a veces es lo más difícil, en el placer, dividir la atención. Es como cuando, no sé si te acuerdas, esa metáfora que hablaban en los antiguos, ¿no?, de César, que el César tenía un anciano que cuando él entraba triunfal de las batallas y la gente le aplaudía y tal, había un anciano que le susurraba en el oído: recuerda que eres humano, recuerda que eres humano, recuerda que eres humano. ¿Vale? Y eso aquí también es así. Una de las cosas que generan ese movimiento quizás no es recuerda que eres humano, pero sí puede ser recuerda que vas a morir, que es lo que le llamamos el memento mori. Es recuerda que vas a morir. Y eso, recuerda que vas a morir, es lo que genera objetividad. Yo me retiro del objeto. Lo que hace que dividas la atención y cortes ese flujo constante de ser atrapado es saber que eso termina. Es como la gran verdad. El problema que tenemos hoy en día cuando se nos atrapa la atención es que perdemos la capacidad de tener una certeza. Cuando uno tiene una certeza, y la certeza tiene que ver con alinear los tres centros y ¡pum! Y tiene esa certeza, esa claridad. Estoy en el aquí y el ahora, como dicen los gestálticos. Cuando tengo una certeza, cuando tengo una verdad, eso me lleva al yo observador. Y el memento mori me lleva al yo observador. Recuerda que vas a morir. Y las verdades, es decir, es difícil que haya verdades en este mundo, pero hay una verdad muy clara: la muerte. Entonces, no hay una verdad que nos lleve más al aquí y al ahora que el memento mori. Es el recuerda que vas a morir, lleva la atención hacia el observador. Te lleva hacia lo importante, hacia la realidad, no hacia el constructo que hemos creado de manifestaciones de cómo voy a ser querido, qué quieres de mí, qué quieres de mí, sino cuando aparece el momento mori, cuando aparece la sensación de me voy a morir, toda la atención se proyecta hacia lo que es real. Y lo que es real es lo que eras cuando de niño. Entonces la vida y la muerte se solapan. Y entonces rescatamos al niño. Recuerda que vas a morir. Y muchas veces pasa, ¿no? Cuando tenemos a gente que se está muriendo cercana o experiencias que simbólicamente tienen que ver con la muerte, como las separaciones, yo qué sé, todas esas cosas de perder cosas, muchas veces nos llevan a esa objetividad, como... o es la oportunidad de que nos lleven a la objetividad.
Hay veces en que no aprovechamos esa oportunidad y los momentos de pérdida o de muerte nos atrapan aún más en la atención. Y entonces nos desconectamos más y más de nosotros mismos. Porque, y con esto termino, cuando decía Gurdjieff, hagas lo que hagas, no vas a poder renunciar a tu sufrimiento, cuando tú aceptas que no puedes renunciar a tu sufrimiento, entonces conectas con lo que está sucediendo. Cuando tú sientes que puedes renunciar a tu sufrimiento y puedes escapar de él, tú te desconectas del momento presente. Tú te vas. Pero si tú aceptas que pase lo que pase, hay un grado de sufrimiento que tú vas a tener que aceptar, que tú vas a tener que abrazar, encuentras la capacidad para sostenerlo. Y ahí te sostienes en el problema que tienes que gestionar, en la vida que tienes que sobrellevar, en el momento con el que tienes que hacerte cargo. Mira qué poderosa es la atención. La atención es la herramienta sobre la que se basa todo el trabajo personal.